dar inicio a la sesión pública de la Academia Browniana, en la cual se incorpora la doctora Mónica Grosso. En ausencia del señor presidente, que ha tenido un inconveniente de salud, voy a leer las palabras que él había preparado para recibir formalmente a la doctora Grosso. La Academia Browniana recibe hoy oficialmente como miembro de número a la doctora Mónica Gabriela Grosso, quien ocupará el sitial María Pilar Luna Herreguerena, en homenaje a la ilustre arqueóloga submarina mexicana que fue pionera de esa disciplina que nuestra colega cultiva. Dice el doctor De Marco: es para mí un alto honor y una especial satisfacción darle la bienvenida, porque suma a sus méritos académicos, que pasaré a señalar, una condición que toca, si cabe, mi fibra afectiva. Y agrega: nuestros respectivos ancestros provienen, al menos por una de las ramas, de una tierra que mantiene profundos lazos con el mar, pues acarician sus orillas y signan en buena medida la vida de sus habitantes, el Mediterráneo, el Tirreno y el Jónico. La región de Calabria, el reino de Calabria de otrora, vio pasar los siglos y con ellos a diferentes civilizaciones que arraigaron y dejaron un aporte notable al arte, las ciencias y las letras, pero también un hondo amor hacia las disciplinas que tienen por objeto el rescate de los tesoros del pasado. En sus profundidades, la arqueología marina halló uno de los más bellos testimonios de la escultura griega, los bronces de Riazu, y con frecuencia sigue encontrando nuevos y significativos testimonios de pretéritos esplendorosos. Viene al caso el recuerdo del recientemente desaparecido Lucio Ordine, que reveló a sus discípulos el esplendor del humanismo en un tiempo en que se desacredita cada vez más el saber. Profesor de la Universidad de Calabria, donde nuestra colega, la doctora Grosso, está próxima a realizar actividades y cuyos libros circulan por todo el mundo como su palabra, recorrió el orbe en innumerables conferencias y cursos. Por otro lado, dice De Marco, he tenido el placer de tratar a la doctora Grosso en el ámbito de la Academia del Mar en esta misma sala. Y si últimamente nos vemos menos por haber pasado a mi pedido a la condición de emérito, mantenemos contactos fortalecidos por el amor a la historia y cuanto ella implica. Nuestra colega es profesora, licenciada y doctora en arqueología por la Universidad de Buenos Aires, donde ha sido una brillante alumna. Es investigadora del programa de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Desde hace 25 años ha formado parte de proyectos en arqueología histórica, vinculados a la navegación y las actividades marítimas desarrolladas en la costa patagónica entre fines del siglo XVIII y comienzos del XX en la Argentina, principalmente Patagonia y Tierra del Fuego, y en la gestión del patrimonio cultural subacuático. Codirige un proyecto titulado Documentación, Investigación y Puesta en Valor de Recursos Culturales Subacuáticos y Costeros en el litoral marítimo de la provincia de Chubut, en el que estudia las características que tuvo el proceso global de explotación de los recursos marinos en esta región desde fines del siglo XVIII hasta principios del XX, así como su relación con las actividades marítimas locales y el proceso de incorporación de la costa patagónica al Estado Nacional. El proyecto ha sido financiado por el Programa de Participación de la UNESCO y el Fondo Nacional de las Artes. También como investigadora integra actualmente otros proyectos de investigación con miembros del CONICET y de otras instituciones europeas, y ha trabajado y ha participado en trabajos de campo en ambientes costeros y subacuáticos en el país: Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, así como en Brasil y Portugal. Toda esa actividad conlleva, sin duda, voluntad, preparación y cierto espíritu de sacrificio,
pues el medio en el que se desarrolla no es fácil y requiere una especial preparación mental y física. La doctora Grosso ha participado en reuniones académicas nacionales e internacionales presentando los resultados de investigaciones realizadas. Ha publicado una treintena de trabajos científicos, algunos de ellos en coautoría, incluyendo un libro y capítulos de libro y artículos varios. Ha integrado diversos comités editoriales y ha sido evaluadora de publicaciones académicas y de divulgación científica. Se desempeñó como jurado de tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, de beca doctoral en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y como evaluadora de proyectos de investigación de la Universidad de la República del Uruguay. Es académica de número de la Academia del Mar y de la Academia Browniana, miembro de la Sociedad Argentina de Antropología y del Consejo Académico de la Fundación Istarmar, y recientemente ha sido designada investigadora asociada del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigación Científica. Formó parte de la Comisión Permanente de las Jornadas de Arqueología de la Patagonia, así como del comité organizador de las 9ª Jornadas de Investigadores Jóvenes del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. En el ámbito educativo, se ha desempeñado como profesora adjunta del Seminario Optativo de Grado, Investigación y Gestión en Arqueología Marítima en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2000, y docente de cursos de formación de la UNESCO sobre protección y manejo del patrimonio cultural subacuático en América Latina y el Caribe para alumnos de todo el área. Coorganizó y codictó el curso Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Subacuático y Costero, destinado a la capacitación técnica de agentes de la Administración de Parques Nacionales Región Patagonia. Ha brindado clases especiales en organismos como la Prefectura Naval y la Nautical Archaeological Society. Ha organizado y dictado clases y talleres de arqueología marítima y subacuática en diversos establecimientos educativos para alumnos de nivel medio, primario y elemental. Ha realizado estudios arqueológicos de base para la elaboración de planes de manejo en áreas nacionales protegidas y asesoramiento científico-técnico para la identificación y gestión del patrimonio cultural subacuático en diversas localidades y áreas marítimas protegidas del país. En el ámbito de la divulgación científica y puesta en valor del patrimonio cultural costero, marítimo y subacuático, organizó y coordinó ciclos de conferencias y brindó numerosas charlas destinadas a público general. Ha publicado artículos en revistas y ha brindado asesoramiento científico para la elaboración de films documentales. Ha elaborado proyectos y asesorado a organismos gubernamentales, a organizaciones no gubernamentales, en ambos casos para realizar muestras museográficas, propuestas de circuitos turísticos y campañas públicas de difusión. En este sentido, integra actualmente el equipo coordinador de Mar de Historias, campaña de comunicación para el conocimiento, valoración y protección del patrimonio cultural marítimo costero. Todo lo dicho señala el brillante perfil científico y cultural de nuestra distinguida colega y subraya la importancia de que contemos con ella en la Academia Browniana, cuyo principal objetivo es investigar y difundir cuanto se vincule con la historia y las ciencias del mar en su más amplio espectro. Le doy hoy la bienvenida formal, en nombre de la Academia, en nombre de su presidente, el doctor De Marco, y en el mío propio, en la certeza de que le brindará su sapiencia, entrega y cordialidad con la dedicación que pone al servicio del saber científico y de la cultura en general. Paso a cederle la palabra para escucharla con atención y provecho al referirse al tema aportes de la arqueología a naufragios al conocimiento de nuestro pasado marítimo. Y
En el momento de hacerle entrega de la palabra, le entrego también el diploma que la acredita como miembro de esta academia. No sé si las personas tienen remota, me pueden confirmar si se escuchan. Disculpen un segundito. Okay. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la presentación de parte del doctor De Marco y de parte de la doctora Fría. Muchas gracias a todos los presentes. Bien. Bueno, quisiera comenzar refiriéndome brevemente a la naturaleza humana y su interés por los antiguos naufragios, que ha sido recurrente en el pasado. No voy a hacer una recopilación histórica porque nos llevaría toda una tarde, pero sintetizando este interés histórico, puede resumirse en un interés en cuanto a un rescate de cargamento o equipamiento, históricamente también como recuperación de materias primas. Y en esto tenemos un campo muy variado desde grupos indígenas con partidas ocasionales hasta grandes empresas con grandes programas y tecnología de salvamento. Y por supuesto también el interés para recuperar objetos valiosos, históricos o artísticos característicos del anticuarismo. En este sentido, por supuesto, esto fue de la mano con las posibilidades de acceso al fondo marino que el ser humano ha buscado desde la antigüedad. Vinculado a naufragios, tenemos desde muy temprano, 1535, el empleo de campanas de buceo en el lago Nemi. También buzos con escafandra que descubrieron ya en el siglo XIX, en 1836, el naufragio Tudor Mary Rose. Y por supuesto, obviamente muchos otros naufragios, y del mismo modo que buceadores de esponjas en el Mediterráneo, a pulmón simplemente, ¿no? Y ya con el desarrollo de los equipos de buceo autónomo, a partir de la década de 1940, desarrollados por Jacques Cousteau y Emile Gagnan, ya se abrió un nuevo mundo que, bueno, hasta el día de hoy no ha cesado en cuanto a las posibilidades de acceso, y se han masificado las posibilidades de acceso al fondo marino, con todo lo que tiene de positivo y todo lo que también algunas complejidades ha llevado. Y por último, en épocas más recientes, con el desarrollo de la tecnología de vehículos operados en forma remota, los ROVs, por sus siglas en inglés, tanto tripulados o no tripulados, y el ser humano ha llegado ya hasta los fondos de los mares y hasta el Titanic a 3.800 metros de profundidad. Paralelamente a todo esto, también tenemos que hablar del desarrollo de la arqueología. Sintetizando, podemos decir que ya a lo largo del siglo XIX ya se va consolidando la idea con más claridad de la importancia de un registro cuidadoso en las excavaciones y de la importancia de las estratigrafías. Y obviamente luego, durante el siglo XX, ya la arqueología madura como ciencia, tal como la conocemos ahora. Pero en aquel momento y hasta mediados del siglo XX, sin embargo, en el plano de las ideas, la disciplina se concentraba aún en asignar la antigüedad de los objetos y poder atribuirlos a una cultura, más bien se limitaba, ¿no?, a ese rango, sin todavía abrirse a otros campos o posibilidades del conocimiento del pasado humano. Será entonces en 1960 que, de la mano del arqueólogo George Bass, conocido justamente como el padre de la arqueología subacuática, por primera vez en el pecio de
Chelidonia, en Turquía, a unos 28 metros de profundidad, es un naufragio de la Edad de Bronce, donde se hace una excavación arqueológica y por primera vez se adaptan por completo los métodos de excavación ya bien establecidos y bien consolidados en tierra y se realizan bajo el agua. Entonces, desde ahí en más, la arqueología bajo el agua se hace precisamente por arqueólogos y buzos preparados para eso. Yendo en un rápido recorrido por la situación de nuestro país, en Buenos Aires, justamente en la zona del puerto y con las construcciones, en las obras de construcción de Puerto Madero, fueron apareciendo una serie de restos de naufragios en 1880, 1890, y posteriormente, en 1930, este último vinculado a la 25 de mayo, la fragata 25 de mayo. Los restos se encuentran en el Museo Naval de la Nación, en el Museo de Ahondo, también en el Museo Histórico Nacional, pero bueno, por supuesto, las condiciones de extracción, la falta de registro, digamos, con el conocimiento de la época, y los problemas de conservación ha limitado la capacidad de información sobre el pasado de este material. Hacia fines de 1990, el arqueólogo Jorge Fernández, hablando de estos temas, justamente alerta sobre la necesidad de prevenir que vuelvan a pasar estas situaciones en futuros trabajos, futuras obras en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en la costa. No obstante, en la década del 90 hubo otros casos, donde se construyó el Hotel Hilton en Puerto Madero, y recién, en el 2008, fue la primera vez que podemos hablar de una excavación controlada en la zona de Puerto Madero con el naufragio del Sun City, un pecio mercante del siglo XVIII. Sin embargo, bajo el agua no es hasta 1990, fines de la década de 1990, que en Argentina comienzan a realizarse proyectos de investigación donde ya están siendo dirigidos, en los que participan arqueólogos que también son buzos. En este sentido, el naufragio de la Swift fue un hito muy importante, dirigido por la doctora Elkin, y bueno, aquí también está otro de los, Cristian Murray, otro de los investigadores principales. Bien, podemos decir entonces que el estudio arqueológico de naufragios en Argentina ya lleva más de 2 décadas, con equipos de investigación en distintas universidades e instituciones del país, pero aún el número es escaso de arqueólogos, a pesar de que sí se han logrado importantes avances y la especialidad se consolida cada vez más. Esto también se ha consolidado con el compromiso de nuestro país en la firma de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, que también está en sintonía con la legislación nacional y legislaciones provinciales acerca de la protección del patrimonio y las formas de intervención. Podemos decir entonces, como decía anteriormente, que la disciplina aún es joven y quizás por eso y por la falta de difusión aún de los logros y los avances de la disciplina, que en principio obviamente se va consolidando en la capacitación de los profesionales y el desarrollo de las metodologías de investigación. Sin embargo, decía, persisten algunos conceptos erróneos o confusos acerca de los restos materiales como fuente de conocimiento del pasado y de la práctica de la arqueología. Y esto sucede en muchas ocasiones en la opinión pública, muy frecuentemente en medios de prensa, pero a veces también en algunos ámbitos académicos e incluso en autoridades ejecutivas y legislativas, y esto último obviamente con las lamentables consecuencias en lo que respecta a la protección del patrimonio y el potencial de investigación de los restos. Voy a mencionar a continuación algunas de las que considero más relevantes, y posteriormente voy a dar algunos ejemplos arqueológicos. Un caso muy frecuente es cuando se produce el hallazgo de un pecio. Pecio es restos de un naufragio y o su cargamento. Entonces muchas veces cuando se produce la noticia de un hallazgo, en un lugar para el cual existía información de la pérdida de una embarcación histórica
emblemática, se suele asumir automáticamente la identidad, de que hay una correspondencia entre ambos. Asimismo, sucede esto con objetos descontextualizados, localizados en zonas históricamente relevantes. Voy a volver sobre este tema, sobre la nao Santiago, la pérdida de la nao Santiago y las posibilidades de su hallazgo en las costas patagónicas. Y aquí lo que entra en juego es, por un lado, que no se tienen en cuenta lo que implica el desarrollo de la arqueología, lo que implica la investigación arqueológica. Estamos investigando algo que sucede en el presente, una realidad del presente, pero no podemos interpretarla como una consecuencia directa del pasado, sino que estos sitios arqueológicos se forman, ¿no? Hay toda una parte de nuestra investigación que se ocupa de eso, de investigar estos procesos de formación para luego recién poder hacer interpretaciones. Y algo muy fundamental, la importancia del contexto arqueológico para poder justamente estudiarlo. No solo es valioso un objeto, sino el contexto en el que se encuentra. Ahora bien, una cosa importante también respecto a esto es la importancia de trascender la idea de que los objetos, si bien es importante obviamente el objeto como una herramienta, un elemento para identificar una embarcación, hay todo un campo de preguntas sobre el pasado, que los naufragios como sitio arqueológico realmente son importantísimos, y a diferencia de otro tipo de sitios arqueológicos. Entonces, si tuviéramos que pensar en un montón de esferas del pasado que se vinculan al hecho, aunque entran en juego en el diseño, la construcción, el uso o la compra de una embarcación, incluso en su naufragio o abandono, podemos ver que hay un montón de esferas sociales, económicas, tecnológicas, ideológicas, tradiciones incluso simbólicas, que se ponen en juego. Entonces de ahí el potencial que tiene el estudio de naufragios. Los tipos de barco empleados, la proveniencia de las materias primas utilizadas, las rutas de navegación, los lugares elegidos de fondeadero, construcciones de puertos, mercaderías o cargamentos, el origen y conformación de las tripulaciones, entre otros aspectos de la navegación histórica, nos abren a diversos ámbitos del conocimiento del pasado. En general, tratándose además de un periodo tan cercano al nuestro, quizás nos es difícil entender o asumimos que las decisiones son, o podemos pensarlas como que son las más racionales o las lógicas, ¿no? Entonces quizás el trabajo desde la antropología del extrañamiento es una herramienta muy interesante. Bien, por otro lado, otra concepción que suele haber es, en muchos ámbitos, es la arqueología reducida a una disciplina auxiliar de la historia, una forma de ilustrar la historia. Si bien obviamente la arqueología es muy necesaria y complementa la información histórica, en muchos otros casos puede abordar aspectos del pasado que no son abordados desde el registro escrito o documental, o incluso grupos o sociedades que fueron omitidas o invisibilizadas, o simplemente porque no fue considerado necesario escribir sobre ciertos temas. Y aun cuando existen temas sobre los que hay mucha documentación, como pueden ser los planos de la Armada Británica en el siglo XVIII de una de sus embarcaciones, el registro arqueológico nos puede dar información, como es este caso, de modificaciones que no estaban registradas con el nivel de detalle que se encontraron. Este es el sitio de Swift, y esto a la vez nos abre a las posibilidades de preguntarnos por qué ocurren ciertos cambios. Desde ya que la integración de las fuentes en arqueología histórica es fundamental, fuentes escritas, cartográficas, históricas, pero también es muy importante una incorporación en los proyectos de investigación de una clara indicación de cómo metodológicamente se incorporan, cómo se dialoga con esas fuentes. Otra idea que suele haber es que en pecios con baja integridad, por ejemplo, restos dispersos, en el caso, imaginemos un naufragio que se ha preservado pocos restos, o que haya sido consecuencia
de una acción en batalla y haya explotado su Santa Bárbara, entonces permanecen pocos restos y muy dispersos, o bien por los procesos de formación postdepositacionales. Aún así, esto tiene valor inferencial. Después voy a retomar en un ejemplo este tema, e incluso desde fines de la década de 70 esto ha sido estudiado tanto en restos costeros, como vemos, como bajo el agua, que esto puede ser estudiado y comprendido, y por lo tanto interpretado. Otros argumentos que a veces han intervenido, incluso en muchos países del mundo, con el caso que mencionamos hace un rato, aquí con la intervención de empresas de caza de tesoros, que afortunadamente en nuestro país no tuvo ese impacto, pero sí algunas acciones que han tenido algún fin económico, quizás más puntuales, pero bueno, algunos argumentos que se vinculan a eso es que a veces los naufragios, bueno, como decía, o están muy dispersos, o no es necesario, o no vale la pena, o no hay posibilidades de obtener información a través de estos restos, o por su gran profundidad también, y que solo es necesario, solo es posible acceder con equipamiento de alta tecnología. Vinculado con eso también, y aunque pueda despertar alguna sonrisa la imagen de Indiana Jones, que por cierto es muy, muy interesante, a muchos de los arqueólogos nos divierten sus películas, la realidad es que el cine y la literatura, digamos, también han fomentado esta idea del naufragio como tesoro, ¿no? Y sí, por supuesto, ha habido naufragios con tesoros en términos monetarios, pero también la idea de que la arqueología se trata de los grandes descubrimientos. Y como sabemos, la ciencia va paso a paso y que muchos de los grandes descubrimientos se producen en laboratorio, porque tenemos toda la información que recabamos en campo, y quizás necesita pasar cierto tiempo para obtenerla. Entonces, como decía, de algún modo también instauran en la sociedad la idea de que intervenir en los restos materiales del pasado es compatible con la acción de empresas comerciales. O sea, resumiendo, que es compatible, por un lado, la acción de particulares, de no arqueólogos, y por otro lado, la participación de especialistas o incluso modelos mixtos, como ha implementado la empresa Odyssey en el pasado, justamente a partir de principalmente de la firma de la Convención del Patrimonio para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, que nuestro país firmó en 2010, existió cada vez una presión más alta, y la empresa Odyssey empezó a contratar investigadores arqueólogos. Pero bueno, aquí entra en juego, obviamente, cuestiones éticas sobre la práctica de la disciplina. No es muy difícil pensar en cuáles son los objetivos prioritarios de una empresa cuando hay un interés económico por detrás de los fines versus los fines científicos. Entonces, este tema de los grises es un tema relevante. Hablábamos hace poco, justamente gracias al comentario del académico, acerca del litigio que ganó España a la empresa Odyssey, quien había expoliado en forma totalmente ilegal y escondidas del gobierno español la fragata Mercedes, naufragada en 1804, que llevaba un cargamento, entre otras cosas, pero la gran noticia es porque llevaba un cargamento de 17 toneladas de monedas de plata y algunas también de oro. Entonces, parte de la reflexión de todo esto es a qué llamamos tesoro, ¿no? Sí, obviamente llamamos tesoro esto, pero todas estas ideas que van entre la literatura, la ciencia, las prácticas, de algún modo hoy por hoy ilegales, van socavando, y en esta idea de que el tesoro es el tesoro cultural, el tesoro arqueológico, el patrimonio y testimonio de la vida del pasado, que es imposible de obtener por otros medios. Quizás sería fácil si lo comparamos con lo que sería un tipo de estas intervenciones, comparada con arrancar las hojas de un libro, de un documento, en el cual nos llevamos a aquellas que son las más interesantes, ¿no?
comercialmente hablando. Entonces, de lo que también tiene que hablarse en estos casos es de no solo los daños económicos que ha sufrido España por litigio, por obtener de vuelta todo este tesoro económico, pero también tenemos que hablar de los grandes daños y que esos son absolutamente irreparables y que no hay dinero que los pueda restaurar, y son los que tienen que ver con la alteración de un contexto arqueológico. Es totalmente irreemplazable. Y además, que en este naufragio perdieron la vida 250 personas, por lo cual es un sitio de memoria. España, no obstante, luego de esto hizo incursiones, el naufragio estaba a unos 1000 metros de profundidad, y pudo demostrar también que puede hacerse arqueología a esa profundidad. Gran parte de su trabajo fue evaluar los daños que se habían hecho, y los materiales que quizás estaban en un estado cubiertos por sedimento en condiciones equilibradas con el ambiente, al quedar descubiertas, también se están deteriorando, aunque sigan permaneciendo bajo el agua. Bien, entonces, lo importante acá es siempre tener presente que la arqueología trata, en primer lugar, de preguntas, ideas y teoría, ¿no? Y luego de ir al campo, ¿no? Porque a partir de eso se define un método, técnicas de investigación, la escala de trabajo, y luego, obviamente, tiene una parte muy importante en los estudios interdisciplinarios, desde los que tienen que ver con el ambiente de depositación, hasta los que tienen que ver con el análisis de materiales y disciplinas como un montón de estudios que se hacen desde la geometría, por ejemplo. Entonces el trabajo sigue en laboratorio y en los procesos de interpretación y a las conclusiones que se llegan. Bien, por último también menciono el caso de hallazgos fortuitos, que muchas veces genera como mucha ansiedad en la sociedad de ir y traer a la superficie estos restos. Entonces, como mencionaba recién, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con cómo se intervienen estos restos, que no puede hacerse aleatoriamente, porque ya retirarlos implica una pérdida de información contextual, pero también los problemas que conlleva la extracción de esos materiales fuera de su ambiente y los procesos de deterioro. El Manual para Actividades Dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático es un anexo de la Convención de la UNESCO, el que quiera, están disponibles online y contienen información mucho más detallada de esto que estoy comentando. Pero al respecto, también quiero señalar que actualmente existen la aplicación de tecnologías de sensoramiento remoto, de fotogrametría, que no solo se utilizan para la investigación, sino para monitoreo y gestión de los sitios. Entonces, esto nos ayuda a no tener el problema de tener los materiales en superficie, y que implica, como les decía, poder garantizar la preservación, que implica profesionales, materiales e instalaciones durante bastante tiempo, incluso años. Por eso la Convención de la UNESCO aboga por la preservación in situ siempre que se pueda. Bien, ahora voy a tomar rápidamente 3 casos de investigaciones actuales en donde se ponen en juego algunas de estas cosas que hablamos, y podemos ver su contraparte en la práctica. El primer caso parte de un contexto de gestión, porque son las investigaciones que se realizaron en el Parque Nacional Monteleón, al sur del río Santa Cruz, en la costa de la provincia homónima. Y este trabajo tenía que ver con obtener información para su plan de manejo sobre restos culturales, patrimonio cultural. Se trata de un parque de unos 40 kilómetros de costa, y su característica principal es que sus intermareales, por la gran amplitud de marea, son realmente muy extensos, llegando hasta incluso 1 kilómetro. Entonces, los objetivos tenían que ver con obtener información de la diversidad y localización del registro de naufragios, que se conocía, que había restos náuticos de cierta antigüedad, y en particular, según ellos, pertenecía a la nao Santiago, o podría
inferirse restos del ganado Santiago. Y esto se asocia a lo que mencionaba anteriormente, porque justamente por parte de la población local o algunas personas interesadas se habían hecho incursiones a esta zona, y muchos de los restos que se encontraban se asociaban directamente a que eran de la Santiago. A partir de un estudio sistemático, que incluyó desde el análisis de fuentes, la generación de expectativas arqueológicas sobre la posibilidad de la localización, el relevamiento sistemático de elementos tipológicos y un análisis distribucional, pudo concluirse que por el momento no se han hallado restos que puedan atribuirse a la Santiago, pero sí a un número mínimo de 2 naufragios del siglo XIX, de embarcaciones propulsadas a vela. Entonces también, perdón, esa diapositiva está de más. Entonces también lo que aprendimos, este fue uno de los primeros trabajos que se hicieron en nuestro equipo, lo que pudimos aprender también es a poder generar modelos de depositación de los restos, poder generar modelos e interpretar qué restos podrían no los encontramos porque podrían haberse preservado, etc. El siguiente caso es el naufragio de la Swift, en Puerto Deseado, también en la provincia de Santa Cruz. Esto es otro caso diferente, otro abordaje. Se trata de un estudio específico en un sitio de naufragio. La Swift era una corbeta, una sloop of war de la Armada Británica, estaba destinada a las Islas Malvinas en 1770, a la primera ocupación británica, y naufragó en las costas de Puerto Deseado, en lo que es actualmente la zona portuaria de Puerto Deseado. Con 30 metros de eslora y un centenar de tripulantes, era la embarcación oceánica más pequeña de la Armada Británica en esa época. El naufragio ocurrió con un bajo impacto y con condiciones ambientales favorables, por lo que un 70% de los restos se preservaron, del casco y su contenido. Entonces, en el marco de las investigaciones que se desarrollaron en la Swift, se desarrollaron varias líneas de investigación. En el caso de mis estudios de doctorado, me focalicé en las investigaciones vinculadas al uso de la madera, y no solo el barco de madera, sino una gran cantidad de objetos, tanto navales como de la vida cotidiana. Y esto me interesó particularmente porque, si bien bajo el agua se pueden dar condiciones de preservación muy buenas, a diferencia de sitios de tierra, la madera no es tan común, y además en contextos muy bien definidos con el contenido, incluso en los cajones, contenedores armados. De todos modos, el primer trabajo tenía que ver con demostrar esto, porque incluso justamente era un 70% que estaba preservado y no todo, ¿no? Entonces, parte de esto tiene que ver con un análisis distribucional y con procesos de deterioro que van teniendo los materiales. Así también fuimos pudiendo aprender que la investigación arqueológica, como les decía antes, empieza en un escritorio o en un archivo, y continúa en un escritorio, va al campo y vuelve al laboratorio, pero en nuestro caso tiene que ir de la mano con la conservación. La conservación no puede ser algo a posteriori. Este es el caso del mango de una herramienta de perforación, en el cual, si pueden apreciar, se veían las iniciales de su propietario, y con simplemente el hecho del proceso de desalinización se fueron borrando. Entonces hay un montón de información que en los procesos se van perdiendo, incluso los procesos de consolidación que requiere la madera. Lo mismo que la fragilidad estructural que puede ocurrirse. Entonces también es fundamental la manipulación. Este fue un primer enfoque. El segundo enfoque tenía que ver con un análisis tecnológico respecto a los tipos y especies empleadas, los tipos de elementos utilizados y la calidad de manufactura. Contábamos con elementos que formaban parte de equipos de alimentación, higiene, vestimenta, herramientas, almacenaje, mobiliario, elementos de uso militar y funciones de navegación.
Y el tercer aspecto tenía que ver con comprender la asociación, más allá de la distribución que se veía en el plano que mostré antes, de interpretar en los procesos de formación asociación entre potenciales usuarios o áreas de actividad, considerando obviamente el contexto de a bordo y el contexto naval histórico británico de la época. Ahora bien, todo este análisis parte de algo que consideramos fundamental en los estudios de cultura material, ¿no? Y que es que los objetos son participantes activos de los procesos sociales. Y en particular en un naufragio, es muy interesante en una embarcación porque las limitaciones de espacio a bordo conllevan una cuidadosa selección de lo que podía ser transportado. Entonces, esto nos pone en una posición única para aproximarnos a la comprensión del significado de estos objetos en la constitución de la identidad, de la posición social y de las relaciones con los otros. Es en este sentido que la cultura material tiene un rol activo, en la cual se basa en la dimensión significativa que poseen los artefactos y que se manifiesta tanto en la conformación de la identidad de los usuarios como en los procesos de comunicación social. Sin hablar obviamente de aspectos tecnológicos y económicos, incluso geopolíticos, que se involucran en la producción y uso de objetos. Entonces, esto tenía que ver, por un lado, con abordar las comunidades de a bordo, donde más allá de justamente ser definidas como comunidades, se ponen en juego, comunidades en muchos casos, más quizás en contextos mercantes que militares, pero multiculturales, se ponen de todos modos en juego interacciones formales e informales vinculadas al rango, al origen social geográfico, a la experiencia o habilidades, ¿no? Y a un contexto de convivencia y confinamiento en un punto. Y por otro lado también con respecto al espacio social a bordo, desde los marineros que solo contaban con el espacio destinado a su COI, y por supuesto por turnos, a las dependencias del capitán, que en un barco tan pequeño como este implicaban 28 metros cuadrados, que era bastante. Entonces, sin extenderme mucho sobre esto, una de las cosas que veíamos, por ejemplo, fue a partir de lo que se ve en la imagen, desde la excavación, el relevamiento en laboratorio y la reconstrucción de un mobiliario construido específicamente para el transporte de vajilla. Esto fue construido en un mamparo que en un barco militar de este tipo no podía quedar fijado de ningún modo, tal como ha quedado por este armario. Entonces, aquí también estamos hablando, bueno, obviamente el estudio se complementó con otras líneas de investigación, pero con ciertos objetos que deberían ser considerados muy necesarios para el comandante de la SWIFT, que iba a estar destinado 2 o 3 años en Malvinas, en el ejercicio de sus funciones. La cultura material no va separada de quien se es como persona o en su rol profesional. El último caso, ya parte, si bien involucra naufragios, parte de otra escala, es una escala espacial mucho mayor, porque habla de procesos de explotación de recursos marinos en el siglo XIX, perdón. Entonces no solo se centran en un solo pecio, sino que abordan distintos tipos de sitios terrestres, costeros e insulares, y en este caso en el que estamos trabajando junto con Christian Murray en la costa de Chubut. Procesos de este tipo, de escala global, como la expansión europea, el colonialismo, la industrialización, son ampliamente conocidos, sin embargo aún queda mucho por conocer acerca de las características que han tenido en regiones, en contextos locales, y particularmente en regiones que podrían ser consideradas marginales, como es el caso de la costa patagónica. Entonces, precisamente en este contexto de expansión por los mares del mundo, en busca de recursos marinos, ballenas, lobos, más tarde guano y pingüinos, incluso no solo que fueron embarcaciones que estuvieron circulando y explotando en distintos lugares, sino que se establecieron compañías marítimas en ciertos sectores, ya sea en campamentos
más o menos temporarios o en forma más establecida. Nos parece interesante también estos contextos multiculturales, que no solo tenían que ver con lo que implicaba la tripulación de un barco mercante de la época, sino también que podemos vislumbrar que existían interacciones con grupos indígenas nómades, con colonos. Para esa época ya en la segunda mitad estaba establecida la colonia galesa, en las costas de Chubut, y también las autoridades argentinas. Es un proceso muy interesante la segunda mitad del siglo XIX en ese sentido, porque a la par de las visiones del pasado de la costa patagónica y del mar patagónico, podríamos decir como un desierto, tanto en lo natural como en cuanto a la población, o la ausencia de ella, según ciertas miradas, estamos frente a un panorama cada vez más interesante y complejo, o sea, no solo de grupos indígenas que estaban habitando en forma nómada estos lugares, sino de navegantes, interactuando con colonos, con pobladores, y también en un punto con integrantes de la Armada. En este caso, en este contexto, y en la ciudad de Puerto Madryn, realizamos investigaciones en el naufragio que denominamos Bahía Galenses por el antiguo topónimo del lugar. Sus restos están repartidos en distintos sectores de la costa y bajo el agua. Y una de las líneas que se fue desarrollando, para nosotros muy interesante, tuvo que ver con la realización de estudios dendrocronológicos, que fue la primera vez que pudimos realizarlos en forma exitosa, por parte de, trabajando en forma conjunta con el doctor Ignacio Mundo, del CONICET, y esto permitió poder acercarnos bastante a la hipótesis que teníamos de que se trataba del naufragio de la Dolphin, un ballenero norteamericano que naufragó en la zona en 1859, cuyos náufragos había rescatado Luis Piedrabuena en la costa de Punta Ninfas, en la desembocadura del Golfo Nuevo, y también, por lo que pudimos investigar, Piedrabuena también había rescatado parte del cargamento aquí en esta zona del naufragio. Bueno, ya cerrando, lo último más a nivel de una reflexión, también hace poco estuvimos hablando de esto, es que si bien la arqueología mira el pasado, juntamente con otras ciencias sociales y humanas, la mirada está puesta en el presente, ¿no? Entonces, un ejemplo en la práctica de la cual también nosotros fuimos aprendiendo tuvo que ver con las investigaciones que estábamos realizando en el contexto que recién mencioné en Chubut, y la localidad de Camarones. Y una cosa interesante era que en esta zona había naufragado el vapor Villarino a fines del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, Camarones, siendo una población que surgió por las propiedades de fondeadero natural que tienen estas costas, y como vieron ustedes, precisamente a orillas del agua, su relato histórico se construye desde el desarrollo de la ganadería ovina. Y la navegación simplemente como un medio, ¿no? Indagando un poco más, surge la memoria del Villarino como un naufragio relevante, histórico, que había ocurrido en la zona. Y sin embargo, digo de nuevo, la memoria estaba local, estaba fijada en un hecho que había ocurrido mucho antes, que era que había traído los restos repatriado los restos de General San Martín a la Argentina. Esto había sido en su viaje inaugural, lo cual obviamente es muy relevante. Pero de algún modo estaba invisibilizada toda la historia que había tenido el Villarino a lo largo de 20 años con Camarones, no solo para exportar la producción local, sino para abastecerlo localmente de bienes, de servicios, de la comunicación, de la presencia de personas, ¿no? Y en una época, estamos hablando de la Patagonia, donde las rutas realmente fueron transitables muy entrado el siglo XX. Entonces, parte de nuestro trabajo justamente a la par del relevamiento de los restos en sectores intermareales y subacuáticos,
para obtener información actualizada del estado de preservación, riesgos de deterioro y demás, fue trabajar junto con la comunidad en rescatar estas memorias, esta memoria histórica significativa localmente. Y junto con eso fueron surgiendo otros relatos, si bien mucho más recientes, pero que tenían que ver de un vínculo de la población con el mar, desde el punto de vista recreativo hasta la memoria de abuelos, de los abuelos que mencionaban que desde sus campos esperaban ansiosos ver el humo en el horizonte, ¿no? Entonces, los resultados de nuestro trabajo permitieron ampliar el conocimiento de la historia local y junto con la comunidad local generar contenido y propuestas para ampliar la oferta turística local. Y además, bueno, para cerrar obviamente esta reflexión de que el conocimiento del pasado de una comunidad es clave para la construcción de la identidad, ¿no? De una sociedad, sea Camarones o sea toda una nación. Y para poder reflexionar sobre nuestro presente y también sobre nuestro futuro. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Grosso y no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta respecto de la exposición.